Padre nuestro que estás en los cielos, permíteme expresar con sencillez y con lazos de amor este problema de salud pública que sea de edificación para la de la voz y para cada una de los que me están escuchando. Todo esto lo hacemos, Padre Santo, para conservar el templo que es del Espíritu Santo en nuestro cuerpo en buena salud. En el nombre de Yeshua, te lo pido, Padre mío, que sea de bendición. Amén. Vamos a hablar que la obesidad ahorita en este siglo dice que 1 de cada 8 personas tiene sobrepeso u obesidad. Adelante. Ajá. ¿Qué es sobrepeso y obesidad? Lo podemos definir de una forma muy sencilla, que es la acumulación normal, anormal o excesiva de grasa. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos en sobrepeso o en obesidad? Usando una báscula. Esta es una báscula digital, pero también podemos usar una báscula de consultorio con estadímetro. Y uno de los índices directos que nos pueden decir nuestro peso ideal es el índice de masa corporal. Este índice se obtiene dividiendo el peso de la persona entre la estatura al cuadrado. Y podemos saber que si el índice de masa es menor de 18.5, esta persona tiene peso insuficiente. Si está en 18.5 con un rango de 24.9, se encuentra del rango de peso normal o saludable. Pero si está entre 25 y 29.9, ya hay un riesgo, y si su peso es mayor de 30 o superior, se encuentra en un rango de obesidad. Adelante. También hay otro índice indirecto que es cintura-cadera. Podemos usar una simple cinta métrica y nos medimos la cintura en centímetros cuadrados, no en pulgadas, y nos medimos la cadera, y entonces dividimos el valor de la cintura entre el valor de la cadera, y nos dice que se consideran normales cuando en las mujeres es menor de 0.8 y en varones de 1. Este método sirve para medir cómo está distribuida la grasa. El índice elevado significa un riesgo elevado cardiovascular, limitando la calidad de vida y disminuye la esperanza de vida. La que sigue. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podemos decir que es desde el nacimiento. Aquí vemos una fotografía de un escolar, un adolescente, que probablemente uno de los factores de riesgo fue desde su nacimiento, la ausencia de lactancia materna cuando nació y fue alimentado por fórmulas, donde hay exceso de carbohidratos refinados, y también durante el inicio de la alimentación de los lactantes mayores, cuando se inicia con comida y es rica en carbohidratos refinados, los famosos Gerber. Y también se va creando una dependencia de los carbohidratos en la infancia y hasta la adolescencia. ¿La que sigue? Factores de riesgo en el adulto. Podemos tener un factor genético y podemos tener influencias familiares, o sea, los estilos de vida. Podemos ver que ciertas enfermedades y algunos medicamentos pueden ser ajenos a nuestra voluntad de comer y tener el sobrepeso o la obesidad como problemas o trastornos de la glándula de la tiroides, y se llama hipotiroidismo. El síndrome de Cushing, el problema de artritis, el problema de dermatosis también nos puede dar un factor de riesgo, y el uso de medicamentos como esteroides, los antidepresivos, los anticonvulsivos, los antipsicóticos y los que se usan para bajar la presión arterial, que son los beta bloqueadores. Los problemas sociales y económicos, nos damos cuenta que los que tienen recursos abundantes son adictos a las comidas rápidas, y los de bajos recursos pues comen muchas tortillas o pan. Y también la edad es otro factor de riesgo. Las que están embarazadas dicen que comen por 2,
Los que dejan el hábito de fumar se vuelven en comedores compulsivos, los que no duermen se levantan a comer y los que están en continuo estrés también comen para poder disminuir la ansiedad y trastornos de la microbiota. La que sigue. Cuando hablamos de tipos de dermatosis en la obesidad, podemos ver dermatosis asociadas a la resistencia de la insulina. Y vemos aquí estas manchas negras en el cuello que se llama acantosis nigricans y los fibromas o péndulos o blandos. Tenemos dermatosis relacionados con hiperandrogenismo, que es el acné, que es el exceso de vello en las mujeres, en bigote o a los lados o en el pecho, o la caída de peso, de pelo. También tenemos la dermatosis por causas mecánicas. Después de bajar de peso o después de un embarazo nos quedan las estrías en el abdomen por distensión, o cuando bajamos de peso también nos quedan las estrías en las piernas, la lipodistrofia benigna, la hiperkeratosis plantar e insuficiencia vascular periférica. Y yo le agregaría algo ajeno a la piel, que serían problemas de la columna vertebral. La que sigue. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1991 lanzó una iniciativa que se llamaba Hospital Amigo del Niño, con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en todos los establecimientos que contaban con servicios de maternidad públicos y privados, con el sexenio de Fox, donde él hablaba sobre un arranque parejo, que tanto pobres como ricos, niños nacidos en cunas pobres o en cunas ricas, tuvieran la misma oportunidad de salud. Pero pasado el sexenio, ya otra vez comenzaron la alimentación con leches artificiales o leches fabricadas, y entonces ahí comienza ya el factor de riesgo para una obesidad. Recordemos lo que nos dice la palabra en la tercera carta de Juan 1:2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Recordemos que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y así como tenemos un crecimiento espiritual, debemos de cuidar nuestro cuerpo, o en este caso, pues a nuestros nietos o a nuestros hijos, tratar de que ese arranque parejo en la vida sea desde el inicio con lactancia materna. En Hechos 27:34 dice probablemente Lucas, ¿verdad? Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Adelante. La palabra nos habla de animales puros y animales impuros. La palabra nos habla sobre lo que en el huerto en Génesis, lo que podíamos comer todas las frutas menos de 2 árboles, pero en ninguno de los versículos hasta ahora yo he podido detectar que esté condenado o maldecido el que comamos en exceso. Quizás porque en esas épocas no había carbohidratos refinados, no había pizzas, no había hot dogs, no había automóviles, no había televisores, no había control remoto, y entonces no había esa enfermedad que se llama obesidad. La obesidad, como dijimos, es una enfermedad compleja y yo diría multifactorial, y consiste en tener demasiada grasa. No solamente es un problema estético, es un problema médico, es un problema de salud pública, es un problema personal. Esto puede incluir enfermedades del corazón, la diabetes tipo 2, presión arterial elevada, colesterol alto, enfermedad hepática que se llama hígado graso, apnea de sueño y algunos cánceres. ¿La que sigue? Cuando hablamos de obesidad y alguien nos dice tiene una obesidad tipo manzana o tipo pera, solamente se refiere a que cuando la grasa ese exceso de grasa está acumulada por encima de la cintura, se dice tipo manzana. Cuando tenemos nuestras llantitas
o unas mamas muy prominentes y la grasita que no nos permite meter la pancita, entonces hablamos de un tipo manzana. Cuando tenemos ese exceso de grasa acumulada por debajo de la cintura, las pompis, las tenemos un poquito más que sensuales, un poquito más, ahí está la grasa y en las piernas. La que sigue. Eh, Aquí vemos un ejemplo de una persona que come sanamente con verduras y toma bastante agua y puede tomar un lácteo bajo en grasa. Y aquellas que somos adictas a los panecillos, toda la pastelería, todas las hamburguesas, todas son procesadas con harinas refinadas. ¿Qué es lo que pasa con la industria alimenticia? A ella lo que le interesa es vender, no le interesa si ese exceso de carbohidratos, ese exceso de sodio, ese exceso de grasas pueden provocar un problema de salud pública. Y como son comidas rápidas, nos es fácil comprar en una tiendita y saciarnos por el momento porque tenemos mucho trabajo. Dice la palabra en Hechos 27:34, cuando eh, cuando probablemente en la carta de Hechos, ¿no? Dice Lucas, por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y en Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sí, no para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, bajo la misericordia y bendición de Dios, si nos proponemos nosotros tener dominio propio por los carbohidratos refinados, podemos bajar de peso. La que sigue. ¿Qué complicaciones? Pues ya las hemos repetido muchas veces, ¿no? Enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, cuando se te paraliza la mitad del cuerpo, cuando tienes diabetes tipo 2, cuando tienes cáncer uterino, de ovarios, de mama, de colon, de recto, de esófago, de páncreas, de próstata, cuando tienes problemas de reflujo, distensión, estreñimiento, cuando no puedes dormir porque estás roncando, cuando tienes problemas de las articulaciones y cuando tienes un hígado graso, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia de COVID-19? ¿Quiénes fueron los que más riesgo tuvieron? ¿Quiénes fueron los que murieron? Pues murieron las personas que eran diabéticas, que eran hipertensas, que tenían problemas de inmunidad, que tenían problemas de hígado graso. Fue un factor de riesgo agregado en la pandemia del COVID para que todos sus seres queridos que perdimos tenían una comorbilidad por el exceso de grasa en en su hígado o en todo su cuerpo. La que sigue. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues a través del ejercicio. La Secretaría de Salud nos da el plato saludable. Antes se llamaba pirámide, pero este es un plato saludable. Se nos recomienda siempre un entrenamiento ligero y un control de peso a través de la dieta. Somos lo que comemos. Debemos de hidratarnos continuamente. Aquí dice jugos diluidos, pero se ha comprobado que los jugos, si vemos las etiquetas de los envases, tienen exceso de azúcar. Podemos tomar agua de sabor sin azúcar, en estos casos hidratarnos bien con sueros, porque tienen electrolitos, sodio, potasio y cloro. Podemos comprar y tomar lácteos bajos en grasa, té y café sin azúcar o un sustituto de el azúcar. Las frutas frescas, si se dan cuenta, están en menor proporción, que es un tercio de lo que son verduras crudas, verduras cocidas y sopa de verduras. Las dietas no son desagradables, las dietas las podemos hacer, comer, quitar la palabra dietas, lo que podemos comer saludable, rico y que tenga un plato de buen aspecto, lo podemos aderezar con vinagretas, con salsas especiales, especies
con pimientas, con sal. Nosotros los mexicanos, una salsa sabrosa de jitomate, de tomate verde, podemos nosotros aderezar esa comida. En proteínas, necesita el cuerpo proteínas, entonces necesitamos carne magra y leguminosas. El huevo, el pollo, las carnes rojas, ya sabemos que es la de res, el pescado y los lácteos bajos en grasa y leguminosas. Estas las tenemos frijoles, lentejas, habas, chícharos. No debemos de comerlos en exceso cuando estamos en un programa para bajar de peso. Todo esto lo podemos acompañar con el aceite de oliva, con nueces, con otras semillas de girasol o con el aguacate. Y volvemos otra vez, si estamos en control de peso, todo lo que son leguminosas debemos de comerlas en menor cantidad. El maíz y sus derivados debemos de comerlos también en menor proporción si las comparamos con las verduras. Adelante. Esta es la bibliografía. Les agradezco mucho su confianza. Gracias.